Esta es la historia, es una historia llamada Las Pisadas del Diablo. Esta historia tiene algo especial. En realidad tiene que ver con la certeza que tenemos acerca de qué sucedió. Existe una inmensa red en donde hay una gran cantidad de historias sobre misterios y la gran mayoría están contadas por locutores que tratan de agregar cierto dramatismo, con voces graves, ponen imágenes espeluznantes, pero bueno, pocos misterios realmente están tan documentados como esta historia de Las Pisadas del Diablo. Es una historia que se dio en un pequeño condado inglés llamado Devonshire. Sucedió durante el mes de febrero del año 1855, específicamente un 7 de febrero, pues ya hace más de un siglo y medio que sucedió esto, en un pueblo llamado Woodbury. Como todas las mañanas, los pobladores de este lugar se proponían a iniciar sus actividades cotidianas. Después de una nevada muy excepcional, muy tormentosa, que dejó bastante nieve y cubrió gran parte de las calles del pueblo, cosa que era normal, entre comillas, hablando de un condado localizado en el sudeste de Inglaterra. Los oficios que tenían esta gente era el principal movimiento de la economía, por lo cual era un pueblo trabajador que se despertaba bastante temprano para continuar con sus labores. Sin embargo, este jueves 7 de febrero se encontraron con una sorpresa bastante extraña. Vieron que a lo largo del pueblo se encontraban pisadas que a simple vista se podían distinguir que no eran de un ser humano. Estas pisadas tenían una forma de herradura, lo cual pues fácilmente podías distinguir que pertenecían a una especie de animal. Estas pisadas tenían una distancia de 20 centímetros entre ellas, las cuales eran parecidas, entre comillas, a las de un burro, un caballo o una cabra. Esta teoría era absolutamente descartada casi de inmediato porque las pisadas estaban alineadas literalmente una detrás de la otra, es decir, estaban en fila india, una detrás de la otra, con 20 centímetros de separación, 20 centímetros regular. Era pues mucho más probable que estas pisadas pertenecieran a un animal que caminaba sobre dos patas. Sin embargo, el hecho de que estaban alineadas, se podía mencionar que no se trataba propiamente de un animal conocido, al menos. Esto no tenía ningún sentido. Cualquier animal bípedo ocupa una pisada derecha y una izquierda, lo cual deja una distancia horizontal, pero en este caso eran únicamente pisadas verticales. Esto no era lo más extraño. La historia documentada cuenta que Henry Pilk, que era un panadero de esta comunidad, uno de los primeros testigos de este hecho, despierta temprano y ve dichas huellas que cruzaban a lo largo de su hogar. Estas huellas terminaban en una barda de madera de casi 2 metros que el panadero ocupaba para limitar su casa. El panadero pues no era tan curioso, entonces toma nota del hecho y continúa con lo suyo. Pero minutos después comenzaron a llegar personas del pueblo. Estas personas se habían dedicado a seguir el camino que habían dejado las huellas por todo el pueblo. A lo largo del día llega casi la tarde y a esas horas todo el pueblo ya estaba involucrado, pues ya todos los habían visto. Todas las casas y establecimientos aparentemente tenían estas marcas. Lo espeluznante de esta historia comienza cuando los habitantes de este pueblo se dieron cuenta de que las pisadas venían de una bestia que aparentemente tenía la habilidad de atravesar los muros, puesto que las marcas estaban una detrás de la otra y cuando se topaba con un obstáculo, como en este caso la barda del panadero, pues las pisadas seguían del otro lado como si no hubiera nada. De la misma manera, a lo largo de ese pueblo, con muros, escaleras, con cualquier tipo de obstáculo, incluso con árboles que se le ponían enfrente, parecía que estas pisadas seguían como si no hubiera nada enfrente, lo cual aumentó más el misterio. Acrecenta todavía más cuando al parecer esta criatura puede volar, porque al llegar a una casa, dichas pisadas continúan en el techo de las casas de la gente. Estas marcas
No solamente se encontraron en el pueblo que ya mencioné antes, que se llama Wiltshire, sino que posteriormente los pobladores de este lugar se dieron cuenta de que también había sucedido en los pueblos vecinos. También habían recibido esta visita extraña. Incluso los habitantes de las granjas más retiradas habían encontrado estas huellas. Habían salido y se habían percatado de que existían huellas en sus caminos. Según lo registrado de este fenómeno, fueron un total de 160 kilómetros de marcas que atravesaban caminos, escaleras, bardas, muros, techos, árboles, bosques y todo tipo de obstáculos que se le presentaban. Los trabajadores y los habitantes más devotos inmediatamente comenzaron a teorizar que se trataba del diablo, por lo que siguieron las huellas hasta el final, hasta que terminaran. Sin embargo, ninguno de ellos pudo encontrar a ninguna bestia, puesto que las pisadas terminaban en un bosque y terminaban de manera brusca, abrupta, como si la bestia que hubiera provocado estas pisadas hubiera simplemente en un punto decidido volar o desaparecer de forma instantánea. Las huellas no daban a ningún lado, lo cual acrecentó muchísimo el miedo y el misterio que rodea esta historia. La época, el lugar, el contexto social, pues se prestó mucho a que la gente se sugestionara de forma inmediata. Tomaron la costumbre de evitar los senderos solitarios, pues donde había caminado esta criatura. La gente decía no, ese camino no, porque esa noche aparecieron huellas. Entonces se cuidaban mucho, parecía que no querían andar solos, al menos no querían andar solos por dichos senderos. Los clérigos del lugar comenzaron a realizar sermones en torno al fenómeno, tratando por un lado de apacentar a la población, a tranquilizarlos, pero algunos otros empezaron a advertir del mal que se encontraba en las calles. Ese mal al cual ninguno de ellos pudo nombrar, porque jamás hicieron responsable directamente al diablo, a Satanás, o incluso a algún demonio, algún ser demoníaco, sino que simplemente se limitaron a hablar sobre la seguridad y la integridad del pueblo, la integridad religiosa que sus pobladores deberían tener. Actualmente el condado existe y tiene esa costumbre religiosa de no salir de noche, porque dice la gente se aparece el diablo.